Buenos días, profesor Elvis Hernández y compañeros todos. En esta ocasión vamos a presentar 5 técnicas y 5 estrategias didácticas que refuerzan el proceso de enseñanza-aprendizaje de un estudiante. Vamos a iniciar con las técnicas didácticas. La primera es la clase expositiva. La clase expositiva implica la presentación de un tema lógicamente estructurado con la finalidad de facilitar información organizada, siguiendo criterios adecuados a la finalidad pretendida. Esta técnica se centra fundamentalmente en la exposición verbal por parte del docente de los contenidos de la materia que se está estudiando. ¿Qué beneficios ofrece esta clase expositiva? Pues entre los que podemos mencionar está el ahorro del tiempo y de los medios. También la presencia del docente. Se pueden atender grupos mucho más numerosos, facilita mucha información elaborada y vitaliza los hechos e ideas que aparecen de forma impersonal en los libros. ¿Qué características tiene la clase expositiva? Entre sus características está que esta técnica responde a 3 objetivos comunes a todas las disciplinas. El éxito de la utilización de esta técnica en particular depende de la eficacia del docente en el logro de estos 3 objetivos, los cuales son facilitar información relevante a los estudiantes, favoreciendo diversos canales de entrada de la información. Estos pueden ser auditivo, visual o motor. También está promover la comprensión de conocimientos a través de generar nexos con otros aprendizajes o conceptos y estimular la motivación y activación cognitiva de los estudiantes a través de una actividad para explicitar los aprendizajes previos. ¿Cuándo podemos utilizar esta técnica? Esta técnica es útil para el desarrollo de aprendizaje de conceptualizaciones complejas que requieran ser presentadas previamente por el docente, para luego ser trabajadas de manera aplicada una vez que se ha corroborado su comprensión. También es útil para el procesamiento de la información facilitada, para la adquisición, comprensión y sistematización de conocimientos específicos vinculados al tema, para el desarrollo de habilidades que faciliten el pensamiento propio del estudiante, ya sea su capacidad de análisis, de síntesis, de aplicación o de evaluación, y para el desarrollo de estrategias de planificación, organización y gestión de tiempos y recursos para el aprendizaje. ¿Cómo se implementa? La clase expositiva tiene una primera fase que corresponde a la preparación de la exposición. En esta fase el docente delimita el tema, prepara un bosquejo de 3 o 4 ideas principales y las organiza de forma tal que refleje una secuencia lógica. El docente elabora cuestionamientos para clarificarse a sí mismo el tema, identifica ejemplos y prepara material de apoyo y actividades para así ser presentadas durante la clase. La segunda fase para la implementación de esta técnica consiste en la exposición del tema. Implica el diseño de las fases en que se estructura la información presentada y el manejo que se hace de la forma de comunicarlos. Esta clase expositiva tiene una estructura dentro de su desarrollo, la cual responde a la introducción, el desarrollo y cierre. ¿Qué hace el docente y qué hace el estudiante para el desarrollo pleno de esta técnica? Antes de iniciar o de impartir una clase, el estudiante debe repasar los conocimientos, realizar actividades previas, preparar materiales de clase. Durante la clase, el estudiante debe escuchar, debe preguntar y también tomar notas. Debe responder, contrastar la información. También debe generar ideas propias, cuestionamientos propios, realizar actividades que promuevan aprendizajes significativos dentro del aula de clase.
Y después de la clase, para él es importante complementar la información que le ha dado el profesor. Por él mismo, buscar información sobre el tema desarrollado y organizar e integrar conocimientos, o más bien que sea un estudio autónomo. La responsabilidad del docente antes de impartir una clase sería seleccionar los objetivos de su clase y asimismo el contenido, preparar la exposición, decidir estrategias comunicativas que quiere utilizar o desarrollar durante su clase y planificar actividades que refuercen el conocimiento. Durante la clase, el profesor debe presentar y exponer la información de la manera más clara posible. También debe mantener la atención del estudiante, ejecutar actividades, facilitar la participación y utilización de preguntas, evaluar la comprensión de lo expuesto a través de consultas, aspectos claves y relevantes de la exposición. Después de la clase, el docente tiene el deber de reforzar el aprendizaje mediante tutorías, cuando así lo necesiten los estudiantes. También evaluar el aprendizaje, evaluar las lecciones y proponer mejoras a sus alumnos. La segunda técnica que vamos a ver sería la del debate. El debate es una técnica para desarrollar la expresión oral que promueve la reflexión y la argumentación en el estudiante, puesto que los induce a adoptar una posición y a defenderla. Se favorece la participación activa de todos los estudiantes, desarrolla habilidades de comunicación, ya como la argumentación, y también valores tales como el respeto y la tolerancia. ¿Qué características tiene esta técnica? Como es una discusión ordenada, requiere de preparación y organización, además de un protocolo de procedimiento para el debate. Para que exista un real debate, la temática debe ser factible de cuestionar y analizar desde diferentes puntos de vista. No es productivo cuestionar o debatir hechos que ya han sido demostrados con evidencia. Y también permite la integración de habilidades de comunicación oral, capacidad argumentativa, también investigativa, y también la integración de valores, como lo mencioné, el respeto, la tolerancia y la cooperación. Implica siempre el enfrentamiento de posiciones relacionadas con un tema o con un problema. ¿Qué hace el docente y qué hace el estudiante en esta técnica? Antes del debate, el docente debe plantear una afirmación acerca de un tema controvertido, relacionado con los contenidos y aprendizajes esperados que se está trabajando en la asignatura. También debe dividir la clase en dos equipos de debate, uno que esté a favor y otro que esté en contra, o sea, el equipo contrario. También debe proporcionar orientaciones y recursos materiales para que los estudiantes elaboren los argumentos de acuerdo a sus posiciones. Debe establecer los procedimientos de realización, retroalimentación y evaluación del proceso. También da a conocer a los estudiantes los criterios de evaluación, ya sea en pauta de cotejo o de rúbrica, cómo se va a evaluar esta actividad dentro del aula de clase, y prepara preguntas más adecuadas para estimular y conducir el debate, para estimular el diálogo. Durante el debate, el docente debe anunciar el tema, tiene la responsabilidad de anunciar el tema y describir la actividad, dar las instrucciones para su realización y cerciorarse de su comprensión por parte de los estudiantes. También debe desempeñar durante la discusión el papel de moderador. Después del debate, el profesor debe organizar el plenario para socializar los aprendizajes generados en torno al tema y al debate,
y realizar la evaluación en torno a las actividades con los participantes. También debe retroalimentar a los estudiantes respecto al desempeño que han tenido durante la actividad en clase. Los estudiantes, por su parte, deben, antes del debate, preparar todos los argumentos y participar en la discusión utilizando estrategias cognitivas asociadas a la calidad de la preparación y exposición de los contenidos. Su argumentación debe ser clara y con precisión. Durante el debate, el estudiante pues debate poniendo en juego sus habilidades comunicativas y su capacidad de argumentar y de defender su posición. Pone en juego actitudes de respeto, tolerancia, escucha activa, capacidad para preparar su entorno, cooperación, etc. Después del debate, el estudiante participa de la autoevaluación de la actividad y autoevalúa su desempeño. ¿Cómo se implementa? Esta técnica tiene dos fases. La primera fase sería la fase de preparación de predebate. Se debe considerar su incorporación al desarrollo de la asignatura, tomando en cuenta los aprendizajes previos de los estudiantes que permiten enriquecer la argumentación. La selección de la problemática a discutir debe estar en torno a un tema controversial ligado a los contenidos involucrados en la asignatura que les permitan pues iniciar un debate o un diálogo entre ellos. Debe asegurarse de que los participantes conozcan el tema con suficiente antelación como para informarse por sí mismo y preparar sus argumentos. Se debe evitar que las preguntas elaboradas para dirigir el debate puedan contestarse con sí o no, pues ellas no logran abrir una discusión. Y se requiere que las sesiones sean entre 45 a 60 minutos. La segunda fase, que sería la de ejecución, involucra que el docente presente la técnica, explique su beneficio para el aprendizaje y las etapas que ésta conlleva. Marque los tiempos de la técnica. Esto por lo general se hace con un cronómetro. Cada estudiante va a tener un tiempo en el que puede desarrollar sus argumentos. También al ejecutarlo se debe tener en consideración que el debate está concebido como un ejercicio de conversación, por lo que su objetivo no debe caer en hablar bonito o ganar el debate, sino en la reflexión abierta y crítica que permita el desarrollo del pensamiento crítico de los alumnos. ¿Cuándo se utiliza esta técnica? Esta técnica se utiliza para favorecer la reflexión y toma de postura relacionadas con problemáticas o contenidos de la asignatura, que impliquen dilemas éticos o que estén en controversia en el ámbito de la profesión. También se utiliza para favorecer el desarrollo de habilidades genéricas de comunicación oral, ética, profesional y el pensamiento crítico. ¿Qué beneficios ofrece esta técnica? Permite desarrollar y observar las capacidades de los estudiantes respecto a sus habilidades comunicativas y reflexivas sobre el tema estudiado dentro de la asignatura. Favorece la interacción entre los estudiantes bajo un modelo de comportamiento interpersonal. Permite reforzar y mejorar aspectos personales como el autoestima, la seguridad, la confianza, la expresión verbal y corporal. También favorece el desarrollo del pensamiento analítico y crítico del estudiante sobre los temas estudiados dentro de clase. Cuando se necesite que los estudiantes tomen una decisión, ya que se requiere que se expongan las ventajas y desventajas, favoreciendo el análisis y una postura sobre lo planteado.
Su función informativa aporta a que los espectadores del debate clarifiquen sus ideas sobre el tema debatido, ya que les invita a investigar, obviamente, para crear sus argumentos y fijar sus posturas dentro del debate. Clase invertida. ¿Qué es? Esta técnica invierte la clase tradicional. Las actividades prácticas que implican la movilización de aprendizajes se realizan en el aula con la guía del docente y la presentación de los conceptos. Se deja como tarea previa a realizar fuera del aula, donde los estudiantes de manera autónoma revisan el material facilitado de manera previa a la asistencia de la clase. ¿Qué características tiene esta técnica? El objetivo de esta técnica de la clase invertida es promover un aprendizaje activo por parte del estudiante, maximizando el tiempo que se tiene dentro del aula a través de actividades prácticas que impliquen la aplicación de lo analizado en el material entregado por parte del docente previamente. Esto posibilita que el docente cumpla con un rol de facilitador, modelando la utilización de conocimientos, procedimientos, etc. También el contenido es dirigido, es decir, se selecciona el material más relevante con el que trabajarán los estudiantes fuera de la clase, considerando actividades de aprendizaje según el nivel de los estudiantes y su área académica. La entrega de material y presentación de la información se hace a través de material impreso o digital o audiovisual, lo que facilita la comprensión por parte de los estudiantes, dado que pueden recurrir al material cuantas veces sea necesario para entender lo que el profesor les ha presentado dentro de la asignatura. Se recomiendan actividades también colaborativas o grupales y las que impliquen movilizar y aplicar también lo aprendido. En esta técnica, ¿qué hace el docente y qué hace el estudiante? El docente, por su parte, explica a los estudiantes la lógica de la técnica y cómo aportará al aprendizaje esperado, especificando claramente el proceso y las responsabilidades involucradas. También debe definir claramente el producto esperado de las actividades guiadas en el aula. Debe seleccionar y construir el material necesario para que los estudiantes la analicen de manera autónoma. Y también debe generar actividades de aula que efectivamente impliquen la aplicación de lo analizado fuera de clase. Debe evaluar si los estudiantes han logrado conceptualizar adecuadamente la información analizada fuera del aula. El estudiante, por su parte, debe preguntar en caso de dudas. Si hay algo dentro del material que se les ha entregado, deben aprovechar las clases para preguntar y resolver sus dudas, respetar los tiempos otorgados al realizar las actividades y compartir lo analizado fuera del aula con sus pares, dando y recibiendo retroalimentación en pos de lograr el aprendizaje esperado. ¿Cómo se implementa esta técnica? Se debe seleccionar los materiales que los estudiantes utilizarán de manera autónoma fuera de la clase, como ya lo he mencionado. Estos pueden ser digitales, pueden ser físicos, textos, videos. También se debe enseñar a los estudiantes a tomar apuntes de calidad. De lo contrario, entonces se corre el riesgo que luego la actividad práctica no se desarrolle de manera adecuada por la deficiencia de conceptualización del estudiante sobre la clase. Se debe cautelar que todos los estudiantes tengan acceso a los materiales, ya sea vía online
para que todos los estudiantes puedan, si es vía online, para que todos los estudiantes puedan tener acceso a los documentos que requieren dentro de la clase. El docente debe presentar la actividad explicando su beneficio de aprendizaje y las etapas que conlleva. En las actividades dentro del aula se deben marcar los tiempos de entrega del estudiante. ¿Cuándo utilizarla? Cuando se desee promover el aprendizaje autodirigido en los estudiantes, generando mayor conciencia sobre el proceso de aprendizaje. Además, aporta a que los estudiantes sepan cuál es la manera más adecuada para que aprendan. Se utiliza también cuando se necesite que los estudiantes apliquen lo aprendido de manera práctica. Cuando se necesite supervisar y guiar las actividades prácticas, entregando retroalimentación a los estudiantes sobre sus aciertos y fallos, promoviendo así la mejora del aprendizaje. También se utiliza cuando se desee promover el trabajo colaborativo o grupal y para promover el aprendizaje en estudiantes adultos en modalidad de estudio vespertino, semipresencial, facilitando así la transferencia de lo aprendido. ¿Qué beneficios ofrece esta técnica? Permite que el estudiante aprenda a trabajar de manera autónoma sin la presencia de un profesor, ya que el profesor tendrá un rol de guía dentro de la clase. Permite que el estudiante aprenda a trabajar de manera colaborativa en las actividades desarrolladas en el aula y permite que el estudiante transite constantemente entre los aspectos teóricos y prácticos del aprendizaje a lograr. La siguiente técnica es la salida a terreno o trabajo en campo. Esta técnica se refiere a las pasantías, a las visitas y prácticas en terrenos que permiten a los estudiantes llevar a cabo experiencias de observación, aplicación como apoyo al desarrollo de los aprendizajes de una asignatura. ¿Qué características tiene esta técnica? Pertinentes y viables, aporta al desarrollo de los aprendizajes esperados a través de ser parte de las estrategias metodológicas determinadas para la asignatura, pudiendo trabajar de manera integrada con las estrategias didácticas para el logro de los aprendizajes esperados, como por ejemplo con aprendizajes basados en problemas o basados en proyectos también. Aprendizajes contextualizados. Las actividades se organizan en escenarios reales o asociados al ámbito profesional, que permiten al estudiante aprender a través de la observación directa, intervención en situaciones relacionadas con su futura profesión. Y relevancia práctica, las tareas a llevar a cabo permitan la aplicación de aprendizajes en el marco de una asignatura y facilitar el proceso inductivo del estudiante para una posterior teorización. En este caso, ayuda al estudiante a que aplique el aprendizaje en clase, lo aplique en casos reales, que posteriormente se va a encontrar dentro de su profesión. ¿Qué hace el docente y qué hace el estudiante en esta técnica? El deber del docente es seleccionar los lugares para la experiencia considerando los costos y viabilidad organizativa para el alumno, facilitar el proceso de estructuración de la práctica, los lugares, el horario, las condiciones, los reglamentos, la preparación a los estudiantes respecto a requisitos de comportamientos esperados, etc. Integra la experiencia en el contexto y desarrollo de la asignatura
establece y clarifica objetivos y proporciona guías, establece los procedimientos de seguimiento, retroalimentación y evaluación del proceso. Mientras que el estudiante, por su parte, debe conocer los objetivos y actividades que deberá realizar en el terreno. Debe interiorizarse respecto de características generales como reglas de comportamiento, reglamentos del lugar de práctico de terreno, reglamentos a la hora de vestir, llevar a cabo las tareas y roles establecidos considerando las guías y orientaciones. Debe trabajar grupalmente si se desarrolla en grupos de trabajo. Debe utilizar estrategias de observación y autoobservación que le permitan el conocimiento y el autoconocimiento en el ámbito de la profesión, y debe reflexionar sobre la realidad observada y los aprendizajes logrados durante su práctica. ¿Cómo se implementa? Esta técnica consta de 3 fases. Está en la fase de preparación, que tiene que ver con lo que implica la selección o identificación del espacio o del sitio que posibilita la participación de los estudiantes. En algunos casos se requieren de convenios previos. En otros casos puede ser el propio estudiante quien gestione el lugar, como por ejemplo la visita a una escuela, en el caso de las pedagogías. También requieren de una programación compatible con el resto de las materias o de las actividades que lo hacen responsable como estudiante. Y los profesores deben realizar esta organización con los estudiantes. También se deben considerar tanto la organización de los estudiantes de manera individual o de manera grupal, como los desplazamientos, los permisos necesarios para acceder a determinados sitios y los seguros educativos. Deben proveer de guías y orientaciones al estudiante, permitiendo focalizar los aprendizajes requeridos. En la segunda fase, que es la fase de ejecución, el docente presenta la técnica explicando su beneficio para el aprendizaje y las etapas que conlleva. Aquí implica la asistencia a los sitios establecidos por parte del estudiante, implica por parte del docente el acompañamiento directo en la actividad o en su seguimiento a través de informes por parte del estudiante al centro visitado. El estudiante debe realizar informes semanales o mensuales sobre el trabajo que está realizando en la institución, y el profesor pues tiene el deber de darle seguimiento a su participación o a su desempeño dentro de su práctica profesional o de su pasantía. También está la fase posterior a la salida, que implica la integración de la experiencia en el desarrollo de la asignatura y la estrategia metodológica establecida. Considera la evaluación, la revisión y la valoración de los trabajos o informes presentados por los estudiantes. Es muy importante que se defina con claridad de qué modo se efectúa la evaluación de las actividades desarrolladas en estas prácticas y cuál será su valoración y ponderación en el conjunto de la evaluación del programa de asignatura. Se debe considerar esta técnica cuando se requiera durante el proceso de enseñanza-aprendizaje de la observación y recogida de información por parte del estudiante en un contexto real para la solución de un caso, problema o un proyecto. También la aplicación de algún procedimiento específico que implique un equipamiento específico. También la observación de un contexto real, de un procedimiento o actividad profesional, y la participación en una actividad de índole profesional
para la integración de conocimientos, habilidades y actitudes. ¿Qué beneficios ofrece? Facilita el entrenamiento en la resolución de problemas, conceptos y conceptualizados a la realidad y actividades propias al trabajo profesional. Favorece la motivación del estudiante, ya que le permite experimentar directamente con elementos o aspectos relacionados con su futuro quehacer profesional, y permite al estudiante contextualizar los aprendizajes establecidos, favoreciendo su significancia y transferencia. Vamos a continuar con la técnica de demostración. ¿Qué es esta técnica? Es una técnica didáctica a través de la cual se explica un proceso o procedimiento y se muestra evidencia de cómo funciona o cómo se opera. La demostración es una técnica tanto visual como verbal. Su objeto es una información, un conocimiento o una técnica. ¿Qué características tiene? La demostración es la comprobación práctica o teórica de un enunciado no suficientemente comprensible, como la exhibición del aspecto concreto de una teoría. El profesor demuestra una operación tal como espera que el alumno la aprenda a realizar. Si el proceso es complicado, la deberá separar en pequeñas unidades de instrucción para que el alumno la pueda canalizar y entender mejor. Es muy importante cuidar que se presente un solo proceso para evitar confusión en el estudiante. El observar una demostración correcta propicia variados tipos de información, ya que permite formarse una representación mental del movimiento correcto que guiará la ejecución. En el caso de un modelo en aprendizaje, entrega información sobre qué estrategias se deben utilizar durante el aprendizaje y cómo corregirlos. ¿Qué hace el docente y qué hace el estudiante en esta técnica? El docente, por su parte, debe preparar el tema y el proceso de demostración para los estudiantes. También debe anticipar preguntas de los participantes. Debe verificar el nivel de entrada de los participantes para asegurar el logro de los objetivos. Debe ofrecer una explicación inicial clara para favorecer la comprensión. Debe utilizar el lenguaje adecuado. Debe preparar y se debe asegurar que el ambiente y los recursos sean los adecuados y estén disponibles para el ejercicio de esta técnica. Debe motivar al estudiante y retroalimentar y corregir. Por su parte, el estudiante debe observar, debe atender el modelo en función de sus características, debe representación y memorización de la conducta observada. Se forma una imagen en la memoria que consiste en una secuencia de respuestas perceptivas y simbólicas que permitirán posteriormente una reproducción efectiva. Aplica conocimientos a situaciones concretas y pone en práctica una serie de habilidades básicas y procedimentales. Reflexiona sobre su propia práctica, definiendo aspectos a mejorar. ¿Cómo se implementa esta técnica? Esta técnica tiene 4 fases. La primera es la preparación. En esta fase, el docente elabora el esquema de la demostración previendo todos los recursos necesarios, ya sea la instalación de los dispositivos móviles, tecnológicos,
los insumos, las maquinarias, etcétera, así como la forma de participación de los estudiantes, su disposición y la instrucción adecuada. En la segunda fase está la demostración propiamente tal. El docente presenta la técnica explicando su beneficio para el aprendizaje y las etapas que conlleva. Se comienza la demostración en forma ordenada, clara y precisa con el máximo de participación de la clase, no solo en actividades de acompañamiento, sino también de reflexión. La operación debe realizarse de tal modo que sus movimientos sean claramente percibidos por los participantes. Y también está la aplicación. El docente lleva a los estudiantes a repetir en un primer tiempo la demostración. Después de la demostración y su repetición, el docente hace que los estudiantes realicen tareas en base a la demostración efectuada y deberá supervisar y asesorar la actuación de las personas en turno. Asimismo, pedirá a los observadores que retroalimenten la práctica de sus compañeros. Y por último está la fase de verificación del aprendizaje, que implica esta última fase. Está destinada a la verificación del aprendizaje y se realiza en función del tipo de demostración, es decir, se solicita a los estudiantes comprobar, confrontar la demostración. En ese punto el instructor proporcionará la retroalimentación necesaria y si el tiempo lo permite, entonces realizará las peticiones pertinentes de la práctica para afinar el dominio de la habilidad. ¿Cuándo utilizar esta técnica? Las prácticas de laboratorio se desarrollan en espacios específicamente equipados como tales, con el material, el instrumental y los recursos necesarios para el desarrollo de demostraciones, experimentos, etc., relacionados con los conocimientos propios de una materia. En las clases prácticas, cuando el docente efectúa demostraciones de aplicaciones concretas de conocimientos previos, resuelve problemas o ejercicios modelo, muestra el funcionamiento y utilización de instrumentos o aparatos, diseñadas para ilustrar principios teóricos que han sido desarrollados en las clases teóricas. Las tareas son realizadas por el docente y también por el estudiante. ¿Qué beneficios ofrece esta técnica? El aprendizaje observacional no solo es eficaz para mejorar el aprendizaje de una habilidad motriz, sino que además tiene el potencial de influir en variables psicológicas como la autoconfianza, el miedo o la ansiedad. Para continuar, vamos a hablar sobre las estrategias didácticas. En esta ocasión vamos a desarrollar dos tipos de estrategias. Para iniciar, vamos a hablar sobre las preguntas guías que clasifican dentro de las estrategias para indagar sobre los conocimientos previos. ¿Qué son las preguntas guías? Las preguntas guías constituyen una estrategia que nos permite visualizar un tema de una manera global a través de una serie de interrogantes que ayudan a esclarecer el tema. ¿Cómo se aplican? Se selecciona un tema, se formulan preguntas, se solicita a los estudiantes que las formulen y las preguntas se contestan haciendo referencia a datos, ideas y detalles expresados en una lectura. La utilización de un esquema es opcional en este caso. ¿Para qué se utilizan las preguntas guías? Para identificar detalles, para analizar conceptos, para indagar conocimientos previos o para planear un proyecto. Ejemplo de preguntas guías. En este caso tenemos el tema que serían las leyes de la dinámica dentro de una asignación de física y las preguntas guías se refieren a, responden a qué, quién, cuándo, cómo, dónde o por medio de. Preguntas literales. ¿Qué son las preguntas literales?
Las preguntas literales hacen referencia a ideas, datos y conceptos que aparecen directamente expresados en un libro, un capítulo, un artículo o algún otro documento. Las preguntas implican respuestas que incluyen todas las ideas importantes expresadas en el texto. ¿Cómo se plantean estas preguntas? Se identifican las ideas y los detalles importantes expresados en el texto. Se plantean las preguntas que generalmente empiezan con los pronombres interrogativos qué, cómo, cuándo, dónde. Pueden iniciarse con las acciones a realizar, explica, muestra, define, etc. Es posible que las formulen los profesores o bien se solicita a los estudiantes que también las planteen. ¿Para qué se utilizan? Las preguntas literales permiten identificar las ideas principales de un texto, identificar detalles y cuestionar conceptos. Ejemplos de estas preguntas literales. Tenemos aquí, ¿cuántas veces se modificó el concepto álgebra? Es una pregunta literal. ¿Cuándo sucedieron estas modificaciones? ¿De quién procede el término álgebra? Son preguntas que podemos encontrar textualmente dentro de un documento de estudio en una asignatura. ¿Qué son las preguntas exploratorias? Las preguntas exploratorias son cuestionamientos que se refieren a los significados, las implicaciones y los propios intereses despertados. ¿Cómo se realizan? Primero se elige un tema, un experimento o una situación. El profesor formula preguntas exploratorias o también es posible solicitar a los estudiantes que las formulen. Pueden iniciarse así. ¿Qué significa? ¿Cómo se relaciona con? ¿Qué sucede si yo cambio? ¿Qué más se requiere aprender sobre? ¿Qué argumentos te convencen más acerca de? Las preguntas se contestan con referencia a datos, ideas y detalles expresados en una lectura. Sin embargo, la esencia de esta estrategia es que las respuestas no aparecen directamente en el texto, por lo que es una elaboración personal del estudiante. ¿Para qué se utilizan? Las preguntas exploratorias permiten indagar conocimientos previos, descubrir propios pensamientos o inquietudes, desarrollar análisis, además del razonamiento crítico y creativo. Como ejemplos de preguntas exploratorias podemos mencionar ¿qué significan las políticas públicas? Por ejemplo, o ¿cómo considera usted se relacionan las políticas públicas con la democracia y la participación ciudadana? Para continuar tenemos las estrategias que promueven la comprensión mediante la organización de la información. Aquí podemos mencionar el cuadro comparativo, que es una estrategia que permite identificar las semejanzas y diferencias de dos o más objetos o hechos. Una cuestión importante es que luego de hacer el cuadro comparativo es conveniente enunciar la conclusión a la que se llegó. ¿Cómo se realiza un cuadro comparativo? Se identifican los elementos que se desean comparar. Se marcan los parámetros a comparar, se identifican y se escriben las características de cada objeto o evento, se enuncian afirmaciones donde se mencionan semejanzas y diferencias más relevantes de los elementos comparados. ¿Para qué se utiliza? Permite desarrollar la habilidad de comparar lo que se constituye la base para la emisión de juicios de valor. Facilita el procesamiento de datos, lo cual antecede a la habilidad de clasificar y categorizar información y ayuda a organizar el pensamiento. Aquí vemos un ejemplo de un cuadro comparativo de los tipos de suelo, en donde en la parte superior podemos encontrar los tipos de suelo y en la parte izquierda según sus características, composición, color, retención de agua,
o aptitud para el cultivo. El mapa conceptual. El mapa conceptual es una representación gráfica de conceptos y sus relaciones. Los conceptos guardan entre sí un orden jerárquico y están unidos por líneas identificadas por palabras. Estas palabras se les conoce como palabras de enlace, que establecen la relación que hay entre ellas. Se caracteriza por partir de un concepto principal, que es el de mayor grado, del cual se derivan ramas que indican la relación entre los conceptos. ¿Cómo se realiza? El primer paso es leer y comprender el texto. Se localizan y se subrayan las ideas o palabras más importantes, es decir, palabras clave. Se recomienda 10 como máximo. Se termina la jerarquización de dichas palabras clave. Se identifica el concepto más general o inclusivo, se ordenan los conceptos por su grado de subordinación a partir del concepto general o inclusivo, se establecen las relaciones entre las palabras clave. Para ello es conveniente utilizar líneas para unir los conceptos. Es recomendable unir los conceptos con líneas que incluyan que no son conceptos para facilitar la identificación de sus relaciones. ¿Para qué se utiliza? Los mapas conceptuales ayudan a identificar conceptos o ideas claves de un texto y establecer relaciones entre ellos, a interpretar, comprender e inferir la lectura realizada, promover un pensamiento lógico, establecer relaciones de subordinación e interrelación, insertar nuevos conocimientos en la propia estructura del pensamiento, indagar conocimientos previos, aclarar concepciones erróneas, identificar el grado de comprensión en torno a un tema, organizar el pensamiento, llevar a cabo un estudio eficaz, visualizar la estructura y organización del pensamiento. Aquí vemos un ejemplo de un mapa conceptual en donde nuestra idea principal está en la parte superior, que sería el sistema digestivo, y los niveles jerárquicos en los que está dividido este mapa conceptual. Gracias.